lo que es los organismos financieros internacionales, en la semana 17. ¿Me confirman si pueden visualizar la presentación? ¿Me confirman? Perfecto, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la clase, entonces, ¿ya? Bueno, esta semana nos toca ver, o la penúltima semana nos toca ver todo lo que son los organismos financieros internacionales. Ya creo que algunos de ellos ustedes ya lo conocen, los han escuchado, lo han visto por internet. De alguna forma ha llegado a nuestro conocimiento, ¿no? Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo que se creó en 1944 durante las conferencias de Bretton Woods, ¿no? Donde la finalidad era crear un organismo financiero que pueda ayudar a Europa, o en realidad al mundo, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente su creación fue como una consecuencia para poder ayudar a los países, ¿no? De Europa, especialmente de Europa, ¿no? Para su reconstrucción. El Banco Mundial también fue creado en esas conferencias, también con la misma finalidad. Pero a lo largo de los años, ya los fines, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, se han ido dividiendo, ¿no? Más que nada, el Fondo Monetario Internacional le gusta fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio internacional, básicamente entre todos los países del mundo, velar porque se apliquen políticas económicas, fiscales, tributarias dentro de los países miembros, ¿no? Y usualmente también poder generar recursos de ayuda a los países que necesiten recursos, ¿no? En este caso, básicamente son los países del tercer mundo, los países que están en vías de desarrollo, los países latinoamericanos, los países africanos y algunos países de Asia, ¿no? Entonces, básicamente, el Fondo Monetario Internacional es como un organismo de ayuda, ¿no? Pero sí, obviamente, ellos evalúan mucho el tema de los indicadores macroeconómicos. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada agregados macroeconómicos? Uno de ellos, por ejemplo, es la balanza de pagos, ¿no? Si ven una balanza de pagos negativa o temas de inflación, ingresos nacionales, etcétera, etcétera, el PBI, obviamente el Fondo Monetario va a poner muchas restricciones al tema de los créditos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? El caso de Argentina es el caso más palpable que está viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, Argentina, todos saben muy bien que Argentina viene de varias décadas de tener problemas financieros muy, muy fuertes y sobre todo temas de cumplimiento de su deuda externa, que como les comentaba, su deuda externa debe estar llegando a alrededor de los 300.000 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad, la verdad, muy exorbitante comparada con la deuda peruana, que es alrededor de los 27.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, obviamente Argentina tiene un problema grave de cumplimiento, ¿no? Ya este año ha logrado, ya con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, ha logrado ya, a la fecha de agosto, me refiero, había logrado ya hacer una renegociación con sus acreedores, ¿no? El Banco Mundial y otros organismos, internacional BID, etcétera, y países también que le estaban solicitándole su acreción, su dinero. Le faltaba básicamente cerrar el trato o la renegociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y obviamente en esta etapa está la presidencia de Alberto Fernández para poder renegociar nuevamente esa deuda y cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, si no logras renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, vas a tener problemas muy graves en el futuro para poder tener créditos en el exterior, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional es prácticamente una medida de cómo un país puede cumplir sus compromisos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el artículo vemos que, bueno, la directora del FMI es la señora Kristalina Georgieva, ¿no? Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que básicamente lo que busca es ayudar a la economía, en ese caso Argentina, ¿no? Hay muchas formas de ayudar a Argentina a través de préstamos, de dinero en dólares, ¿no? Usualmente es así, o a través de los famosos DEG. ¿Se acuerdan de los famosos DEG? Los derechos especiales de giro, que son emitidos solamente por el Fondo Monetario Internacional para aquellas economías que tienen problemas en su balance de pago o necesitan recursos, como el caso de Argentina, ¿no? Entonces, es un tema que está recién tomando el gobierno argentino
y nuevamente tomando el tema de la renegociación con el Fondo Monetario y esperemos que termine en buen puerto y obviamente Argentina pueda salir de la crisis que se encuentra, ¿no? El Banco Mundial, como les digo, también igual se creó en la conferencia de Bretton Woods en 1944 con la, obviamente, finalidad de poder apoyar a las economías devastadas por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero los objetivos, sus fines en los años fue cambiando, ¿no? Y ahora básicamente su objetivo principal es reducir la pobreza, generar prosperidad compartida, promover el desarrollo sostenido de las economías, ¿no? Entonces, obviamente, lo que busca es el Banco Mundial generar igualdad en los ciudadanos. Más que nada son ayudas más temas sociales, ¿no? Más con la población, busca el Banco Mundial. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el siguiente ejemplo, ¿no? Perú recibirá 50 millones, bueno, esto fue en marzo del 2020, ya recibió los 50 millones de dólares del Banco Mundial para fortalecer estrategias clave de protección social y de educación, ¿no? Es básicamente orientado a los fines que tiene el Banco Mundial, de poder ayudar a los países en vías de desarrollo, ¿no? Con la finalidad de poder reducir la pobreza, apoyar en programas sociales, en obras públicas de interés social, etcétera, 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 ¿no? Entonces, obviamente el Perú se hizo un préstamo antes que comenzara la pandemia, ¿no? O bueno, ya cuando había comenzado la pandemia. La integración económica está asociado mucho a tema de alianza de países, ¿no? Entonces, todos sabemos que una integración lo que busca es aliar países, ¿no? Dos o más países con un fin común, ¿no? Si Perú se alía con Ecuador o con Colombia, obviamente busca un fin común, ¿no? En la prosperidad de su pueblo, ¿no? En el aumento del nivel de vida de la población, la calidad de vida, el aumento de la producción, el incremento de sus exportaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que busca la integración económica, ¿no? Eliminar el crecimiento de las naciones y obviamente eliminando las barreras comerciales, pues, ¿no? Que las barreras comerciales están orientadas mucho a los temas de los aranceles, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un minuto. Bueno, las razones económicas creo que estaban bastante claro, ¿no? Ampliar el mercado de sus productos, ¿no? Cuando tú te integras con otro país, lo que buscas es que tus productos, los que puedes producir más, salgan al exterior, puedan ser exportados la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, una de las razones económicas, ¿no? Ampliar el horizonte o el mercado de nuestros productos. Políticas. Bueno, políticas está asociado mucho al tema de las diferencias que si alguna vez algún país haya tenido con otros países y que una integración lo que ayuda es a eliminar esas diferencias, ¿no? Básicamente a seguir hacia adelante a un futuro mejor para sus pueblos. Por ejemplo, con Ecuador, los problemas que hemos tenido con Ecuador, la guerra con el Chile, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la integración? Bueno, básicamente es el aprovechamiento de la economía de escala. La economía de escala se refiere a la cantidad de producción que puede dar un país, ¿no? Por ejemplo, Perú es bueno produciendo arándanos, alcachofas, producir zinc, barras de zinc, plomo, plata, oro, harina de pescado, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy bueno produciendo esos productos y es más, los exporta a otros mercados, ¿no? También fomenta el desarrollo básicamente de técnico, ¿no? Ayuda a establecer un sistema multilateral. ¿Qué quiere decir sistema multilateral? Básicamente, multilateral quiere decir que varios países, ¿no? La integración con varios países. Liberación, la mayor importancia es la liberación de las barreras comerciales. Las barreras comerciales, como les decía, es la eliminación de aranceles, ¿no? Si yo como Perú exporto arándanos a Chile, ¿no? Obviamente yo exporto, pero para Chile vendría a ser una importación. Entonces Chile le va a aplicar un arancel a ese producto que viene del extranjero, o sea, del Perú. Igual, Chile exporta cerezas al Perú, ¿no? Y para el Perú sería una importación, por lo tanto el Perú tiene que aplicar un arancel. Entonces, ¿qué busca la integración? Eliminar esos aranceles, ¿no? Para que las economías puedan seguir creciendo de ambos países, ¿ok? Vamos avanzando. Ahora vamos a ver las etapas de integración, ¿no?
las etapas de integración básicamente están orientadas al tema de lo que es cómo se van integrando o haciendo alianzas los países desde lo más básico hacia lo más complejo, ¿no? La zona de preferencia o el acuerdo preferencial vendría a ser el primer paso a una integración, ¿ok? ¿Qué quiere decir el acuerdo preferencial? Está involucrado mucho el tema de la reducción de aranceles. ¿Qué quiere decir? Pues la reducción de aranceles, por ejemplo, es el ejemplo que les estaba haciendo en un momento, ¿no? Imagínense yo o el Perú que produce arándanos y lo exporta a Chile. Chile, como un producto de importación, le va a aplicar un arancel, un 10%, por decir. Chile no exporta cerezas, llegan al Perú y Perú le va a aplicar un 10% de arancel, porque es un producto importado. Pero, ¿qué nos dice el acuerdo preferencial? La reducción de arancel. Entonces, cuando hay un tipo de acuerdo entre ambos países, obviamente algunos productos entran dentro de ese acuerdo preferencial. Entonces, si me exportan, llegan cerezas a Perú, yo no le aplico el 10%, sino le aplico el 5% de arancel. Le he reducido el arancel, ¿ok? Como un acuerdo entre ambos países. Y obviamente, si yo exporto arándanos a Chile, Chile también va a aplicarle del 10% al 5%, le va a reducir el arancel. Entonces, ese es el primer paso de un acuerdo preferencial, ¿no? Básicamente acuerdos bilaterales entre dos países. Mínimo dos países, pueden ser dos, tres países más, ¿no? Pero usualmente se hace entre dos países. Entonces, en la zona, el acuerdo preferencial está asociado mucho a las concesiones arancelarias que se dan entre ambos países a un determinado nivel de productos. No todos los productos entran en un acuerdo preferencial. Ojo, no todos los productos entran en un acuerdo preferencial porque es muy sabido que, imagínense, si nosotros exportamos, producimos arándanos, no voy a importar de Chile arándanos, porque voy a competir, voy a traer productos que ya produce el país, ¿no? Pero va a competir acá en el Perú con las empresas chilenas, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un tema de que no le conviene al país. La importancia de los acuerdos de integración es proteger la industria nacional, ¿no? Proteger su industria nacional, y eso lo van a hacer todos los países, ¿no? Entonces, obviamente no vas a traer un producto que ya se produce acá para que compita deslealmente con la producción nacional. ¿Me dejo entender? Entonces, habrán productos que sí se puede hacer un acuerdo, habrán otros productos que no. Para eso, ¿quién analiza eso? Los equipos técnicos del Ministerio de Comercio Exterior, tanto de Perú como de Chile, tomando como ejemplo, pues, ¿no? ¿Ok? Ellos se sientan y comienzan a analizar qué partidas arancelarias pueden ser afectas a una reducción de aranceles. Como le digo, no todos entran en el mismo saco. ¿Por qué? Porque obviamente lo que busca cada país es proteger su industria nacional. ¿Ok? La zona de libre comercio ya viene a ser un arancel. Ya aquí el arancel se pone cero, ¿no? Obviamente de un grupo de productos, básicamente, ¿no? Ya el arancel se intercambian los productos entre países, pero ese arancel es cero. Yo exporto arándanos a Chile, Chile me ponga cero de arancel. No me cobra nada. Mi producto llega ya con el mismo precio, ¿no? Y Chile me exporta cerezas y yo acá no aplico ningún tipo de arancel, cero aranceles. Entra con ese precio que llegó desde Chile. Ese básicamente tiene que ser la zona de libre comercio, ¿no? Entre países. Un ejemplo de zona de libre comercio podemos hablar de la zona de Tacna, entre la SOTAC, ¿no? La zona entre Arica y Tacna, donde hay unas preferencias arancelarias, ¿no? Hay en algunos casos hay arancel cero de algunos productos, porque ya están convenidos de acuerdo a una alianza que se ha hecho entre Perú y Chile, ¿no? La Unión Aduanera ya está hablando de un arancel externo común, ¿no? Un arancel externo que básicamente se dan entre los países que forman esa Unión Aduanera, ¿no? Un ejemplo podría ser la Unión Europea, también es una forma de unión aduanera, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Se calcula un arancel externo común y ese arancel común solamente vale para los países que integran esa unión aduanera, ¿no? Si hay otro país que quieren conversar con ellos, obviamente se le aplica el impuesto o el arancel que manda esa partida arancelaria, ¿no? Pero en este caso, cuando es una unión aduanera, se aplica un arancel externo común, ¿ok? Bueno, un ejemplo podría ser el NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde está México, Canadá y Estados Unidos. El mercado común. Aquí también el mercado común toma un tema del arancel, de un arancel externo común en los países miembros,
Pero también se da el beneficio de la libre circulación de los factores de producción. ¿Qué quiere decir la libre circulación de los factores de producción? Primero vayamos, ¿qué es la factor de producción? Todos ya saben cuáles son. La tierra, el capital y el trabajo, o la mano de obra, el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la libre circulación de factores? Sencillo. Un ejemplo, el mercado común del sur es un ejemplo del mercado común. El Mercosur agrupa las economías de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Entonces, la libre circulación de factores con respecto a la tierra, por ejemplo, si yo soy paraguayo, me voy a Argentina y me puedo comprar una tierra, un terreno, ¿no? O comprarme un departamento. Lo puedo hacer y no va a haber ningún tipo de barreras que me imponga el país de Argentina, porque yo lo puedo hacer, porque yo soy parte, o mi país es parte de ese mercado común. Soy brasileño, quiero trabajar en Argentina, ¿no? Puedo ir a trabajar y no tengo ningún problema, porque yo me puedo movilizar, ¿no? Yo me puedo movilizar entre los 4 países y puedo ejercer mi derecho de trabajar en Argentina porque soy parte del Mercosur, ¿no? El capital. Yo soy uruguayo y quiero invertir en Brasil. Tengo un dinero, invierto en Brasil en un negocio. Obviamente, como soy parte del Mercosur, tengo todas las facilidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso significa la libre circulación de los factores, ¿no? Obviamente, cualquiera de los 4 países que conforman el Mercosur se puede movilizar entre todos los países, ¿no? No hay ningún problema. Con su cédula de identidad se puede mover paraguayo a Argentina, de Argentina a Brasil, de Brasil a Argentina, de Brasil a Uruguay, de Uruguay a Paraguay, etcétera. ¿Por qué? Porque los 4 son miembros del mercado común del sur. ¿Ok? La unión económica, aquí ya es un tema más amplio, pues, ¿no? Ya es un tema monetario. La unión monetaria, fiscal y social. La parte fiscal se refiere al tema de lo que es los presupuestos, los ingresos versus los egresos del Estado. Un ejemplo aquí muy práctico es la Unión Europea. ¿No? Porque la Unión Europea, ustedes saben que los 27 países que conforman la Unión Europea tienen una moneda en común, creo que ustedes ya lo saben, que es el euro, ¿no? El euro es la moneda común de los 27 países que conforman la Unión Europea, ¿no? Obviamente no solamente hay un tema de una sola moneda común, sino también un tema de presupuestos fiscales, ¿no? Etcétera, que están bastante unidos dentro del mercado de la Unión Europea, ¿no? Y políticas sociales que también abarca a nivel de toda la alianza, ¿ok? La integración total ya viene siendo una acción política, económica, cultural, tributaria, monetaria, etcétera, ¿no? Aquí básicamente es una integración total de un grupo de estados comunes, ¿no? Y que tienen una unión total. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido sería un ejemplo básico de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Reino Unido está conformado por 4 países que básicamente son de la isla británica, tienen ciertas temas culturales comunes, tradiciones comunes, ¿no? Tienen una política común, ¿no? Un aspecto tributario también común, pero están dentro de la unidad que se llama Gran Bretaña o Reino Unido, ¿no? Y esos 4 países ya los conocen ustedes. Son Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, ¿no? Los 4 países que conforman el Reino Unido o la Gran Bretaña, ¿ok? Otro ejemplo podría ser los Emiratos Árabes Unidos también, que están en el lado de Asia, entre Asia y África, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos es un conjunto de emiratos, ¿no? Que básicamente tienen costumbres comunes, ¿no? Políticas comunes y sistemas tributarios comunes y se han asociado o se han unido como un país llamado Emiratos Árabes Unidos, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el tema de integración total. Hasta aquí, jovencito, ¿tenemos alguna pregunta? Ninguna. Ya, entonces vamos avanzando. Sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver los acuerdos. ¿Ok? La Unión Europea básicamente es una unión bastante antigua, ¿no? El pacto se hizo en 1957. Actualmente agrupa a los 27 países, como les decía, de la Unión Europea, prácticamente casi todo de Europa, ¿no? Casi todo de Europa, perdón.
Y los objetivos son como cualquier acuerdo, cualquier unión, ¿no? Promover la paz, incentivar los mercados nacionales e internacionales, generar economía de escala, generar bienestar para su pueblo, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Favorecer el desarrollo económico de los integrantes, ¿no? De la Unión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la Unión Europea es bien conocida, ¿no? La Unión Europea es un gran bloque económico, ¿no? Y el Perú tiene un tratado de libre comercio directamente con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir un tratado de libre comercio con la Unión Europea? Que nuestros productos, todos los productos que exportamos a Europa, directamente van a ese país sin pagar 0 aranceles, ¿no? ¿Me dejo entender? Ese es el tratado de libre comercio, ¿no? Obviamente, nosotros al negociar directamente con la Unión Europea, automáticamente nuestro producto va a entrar a cualquiera de los 27 países que conforman. Italia, Francia, España, Alemania, Grecia, etcétera. Todos los países de Europa, los 27 países de Europa. ¿Ok? Vamos a ver un caso especial acá en el tema de la Unión Europea antes de entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo, el Brexit, ¿no? Creo que todos conocemos qué es el Brexit, ¿no? Es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto se dio más o menos hace como 4 años, que el Reino Unido o los ciudadanos del Reino Unido, ¿no? Estaban muy, muy descontentos con este tipo de alianza, porque no veían algo que les favoreciera al Reino Unido. Al contrario, les estaba generando muchos problemas, sobre todo en el tema del ciudadano común. En el 2016, si no me equivoco, hubo un referéndum en el Reino Unido, un referéndum para ver si realmente se mantenía dentro de la alianza o se retiraban de la Unión Europea, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos de Inglaterra, de la clase política de Inglaterra, de evitar que el Reino Unido se salga de la Unión Europea, lamentablemente el referéndum dio negativo, ¿no? El pueblo decidió retirarse de la Unión Europea, ¿no? Entonces, durante estos 3-4 años ha sido un proceso de retirar, de poder separar la economía del Reino Unido con la economía europea, ¿no? Este tema ya se terminó de cerrar en enero de este año. Si no me equivoco, fue el 31 de enero, donde ya se oficializó totalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Y durante este año 2021, hasta el diciembre de este año, estarían vigentes todavía los acuerdos que tenía el Reino Unido con los países de la Unión Europea. Por ejemplo, las migraciones. Por ejemplo, un español podría entrar a Inglaterra sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Un alemán también, un lituano también, un griego también, sin ningún tipo de restricciones de temas de inmigraciones. Durante este año nada más, porque es el proceso que se están hasta que se pueda cerrar el tema. Ahora, a partir del próximo año, ya ninguna persona puede entrar al Reino Unido siempre y cuando tenga que hacer como lo hacemos nosotros cuando queremos ir a Estados Unidos, sacar nuestra visa, si vamos a entrar como turistas, si vamos a entrar como trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, obviamente ha sido una celebración para la mayoría de británicos, ¿no? De poder controlar y decidir qué personas ingresan a su país y quiénes no, ¿no? Entonces, ese era un problema que para los británicos era bien complicado, ¿no? Una de las causas de la salida del Reino Unido era ese tema, la libre circulación de personas, ¿no? El Reino Unido, por ser un país dentro de la Unión Europea, cualquiera de los 27 países, de los 28 en ese momento, podían entrar a Inglaterra o al Reino Unido sin ningún problema, ¿no? Había mucha migración. El Reino Unido es la quinta economía mundial en este momento, ¿no? Y obviamente, pues, aquellos países o lugares donde, o ciudadanos donde sus economías no son muy buenas, Grecia, Lituania, los países escandinavos, Polonia, migraban, ¿no? Migraban hacia el Reino Unido. Y obviamente el Reino Unido no podía poner restricciones porque son países dentro de la alianza. Y eso obviamente ocasionó muchos temas, ¿no? Delincuencia, desborde de los servicios sociales, por ejemplo, el tema de salud, educación, el tema de reducir los salarios, ¿no? Si había un salario que era de un valor, obviamente un extranjero venía y lo tomaba, ¿no? Y para el mismo británico ya no había ese tipo de opciones, ¿no? Entonces todo eso se complotó para que
¿no? Reino Unido se salga de la Unión Europea, ¿no? No solamente eso, ¿no? Por ser el Reino Unido una economía bastante fuerte, obviamente tenían que pagar como se dice, sus cuotas a la Unión Europea, ¿no? Todo tipo de alianza, cada país pagaba una determinada cuota para mantener la unión. Y obviamente el Reino Unido, por ser una potencia, pagaba más que los demás países, ¿no? La Unión Europea tiene su sede en Bruselas, Bélgica, ¿no? De ahí se controla toda la Unión. Entonces, obviamente, después de la salida del Reino Unido, obviamente, pues ha perdido un gran aliado, ¿no? Un gran aliado en esa parte, ¿no? Pero lo que han ganado los británicos es controlar su país, ya evitar que ya sigan llegando más migrantes a su país, ¿no? Y poner barreras migratorias. Obviamente, todos los productos que antes entraban con cero aranceles ya no, una vez que sale el Reino Unido de la Unión Europea, se van a tener que hacer nuevos tratados de libre comercio, ¿no? La Unión Europea seguramente hará un tratado ya con el Reino Unido directamente para que sus productos puedan seguir comercializándonos. Es más, el Perú también. ¿Por qué? Porque el Perú, cuando hizo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, ahora ya no. Entonces el Perú va a tener que hacer un nuevo Tratado de Libre Comercio, pero con el Reino Unido directamente, para que sigan realizando el comercio internacional que estaban realizando. Se dan cuenta, todo ese impacto afecta a nivel mundial, ¿no? Se van a tener que hacer, el Reino Unido va a tener que hacer nuevos tratados de libre comercio. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver el tema anterior, que justamente no lo había dejado acá. Ahí está. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, le dicen también, ¿no? Están en siglas de inglés. Fue firmado en 1992, integra las economías de Canadá, Estados Unidos y México. Obviamente, el tema del tratado de estos tres países, lo que busca es básicamente el comercio de bienes y servicios, ¿no? Básicamente, lo que sí no se ha, no se ha considerado es la libre circulación de las personas. No todos sabemos que un mexicano no se puede pasear por Estados Unidos ni por Canadá. Tiene que sacar una visa, no tiene que sacar un tema de autorización para que pueda ingresar a Estados Unidos o Canadá. Usualmente es por turista, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de un tratado de libre comercio en general, 100% como tal, porque no se da también la libre circulación de personas, ¿no? Y obviamente Estados Unidos pone muchas restricciones al tema del movimiento de las personas, sobre todo de los mexicanos, hacia Estados Unidos. No por los canadienses, ¿ah? Los canadienses yo creo que sí se pueden, no tienen tan restricciones tan fuertes como lo ponen a los latinos en general, ¿no? Entonces, pero igual, los mismos fines de todas las alianzas es la misma que tiene el NAFTA, ¿no? Eliminar los obstáculos al comercio, promover la competencia leal, proteger el medio ambiente, ¿no? Protección a la clase trabajadora, etcétera, etcétera, ¿no? En general, generar bienestar y desarrollo a todos los países miembros, ¿no? Pero ojo, tengan cuidado de que aquí no está considerado la libre circulación de las personas, ¿no? Obviamente, pues todos sabemos muy bien que Estados Unidos, para ingresar, necesitamos visa. Si no, no puedes ingresar. La Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones nació en 1969, pero no como la Comunidad Andina de Naciones, sino nació como el Acuerdo de Cartagena, ¿no? ¿Qué quiere decir ese acuerdo? ¿Por qué? Porque se firmó en la ciudad de Cartagena, Colombia, en 1969, ¿no? Inicialmente agrupaba a los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Los 5 países inicialmente comenzaron con la unión, el Acuerdo de Cartagena. Años después, ¿no? Obviamente en 1973, cuando siguió el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, asumió el poder, ya ustedes lo conocen, al señor al militar Augusto Pinochet, que asumió el gobierno de Chile, ¿no? Y obviamente se dio cuenta o percibió de que este acuerdo de Cartagena no le beneficiaba a Chile y se retiró, ¿no? Años después, ¿no? Ingresó Venezuela, ¿no? Como el quinto país del acuerdo de Cartagena. 9 años después ya el acuerdo de Cartagena, Grupo Andino, cambió ya a la nueva denominación que se llama la Comunidad Andina de Naciones. Esa Comunidad Andina de Naciones tiene su sede en Lima. Seguramente ustedes la han visto. Si ustedes van por la vía expresa y cruzan Aramburú, se van a dar cuenta que hay un edificio con varias banderas.
Esa es la sede de la Comunidad Andina de Naciones, o donde será el famoso Parlamento Andino. Ahí se reúnen los principales personas, ¿no? O congresistas de la Comunidad Andina para poder nivelar asuntos de la Unión, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los principales fines de la Unión, de la Comunidad Andina de Naciones, igual a todos los anteriores, ¿no? Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, ¿no? Facilitar la integración regional. Eso sí, ¿no? Ese es un tema sí que se busca mucho en la Comunidad Andina de Naciones. Jorge Pedraza es el secretario general de la CAN, es colombiano. Lo que busca en la comunidad es la integración de todos los países miembros, ¿no? Y que sus pueblos sigan desarrollándose juntos, ¿ok? En el 2006, más o menos, si no me equivoco, Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Por qué? Porque en ese momento era Hugo Chávez el presidente, ¿no? Y Hugo Chávez, obviamente, lo que buscaba era seguir con los ideales de Bolívar, ¿no? De la integración latinoamericana. ¿Pero por qué se retiró? Porque adujo de que Colombia y Perú estaban negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, cosa que es verdad, ¿no? Perú y Colombia ya tienen un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y obviamente Hugo Chávez pues no quería eso, pues no, le buscaba el antiimperialismo, la unión integracionista, el desarrollo de los pueblos y básicamente se retiró, ¿no? Se retiró y se fue a Mercosur. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es muy importante el tema de integración de la Comunidad Andina de Naciones. Uno de los principales, igual que el Mercosur, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones también permite la libre circulación de las personas. ¿Qué quiere decir? Yo con mi DNI básicamente me puedo ir a Colombia, Ecuador, Bolivia, los 3 países de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Porque no me piden pasaporte, simplemente puedo irme con mi DNI, ¿no? Esa es una forma, una ayuda de los países que están dentro de esa unión, ¿ok? Entonces, la libre circulación de las personas está también bien autorizado en la Comunidad Andina de Naciones, ¿ok? Un logro importante que ha tenido la CAN ha sido, justamente todo lo que ha pasado ha sido antes de la pandemia. En febrero de este año, ¿no? Jorge Pedraza, el colombiano Jorge Pedraza, del secretario general de la CAN, nos dio una noticia, dio una noticia bastante buena para los pueblos, básicamente de esta unión, ¿no? Que a partir del 2022 se iba a eliminar el roaming internacional entre los 4 países de la CAN. ¿Qué quiere decir el roaming internacional? Que si yo soy peruano y yo hacía una llamada a Colombia, no tenía que pagar una llamada, por ser una llamada internacional, un precio especial, ¿no? Igual, un colombiano si llamaba acá a Perú, tenía que pagar el roaming internacional y tenía que pagarlo como una llamada internacional. Entonces, eso a partir del 2022 ya no va a ser, ¿no? Los ministros de Transporte y Comunicaciones de todos los países se reunieron y acordaron eliminar ese tipo de precios, ¿no? Entonces, a partir del 2022, cualquier llamada que se haga entre todos los 4 países se va a tratar como una llamada nacional, como una llamada normal, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la economía de los 111 millones de personas que conforman los 4 países de la Unión, ¿ok? Esto recién ha sido, el anuncio se dio en febrero de este año y va a entrar en vigencia en el 2022, obviamente porque hay un proceso de adaptación, ¿no? De todos los países al nuevo acuerdo, ¿ok? Vamos a entrar ahora al Mercosur. El otro bloque que se encuentra en Sudamérica es el llamado Mercado Común del Sur o el Mercosur, ¿no? Entonces, el Mercosur básicamente, acá está mal, porque acá falta un país más, agrupa las economías de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, bueno, Venezuela, ahorita lo vamos a ver, Venezuela también y Bolivia, que está en proceso de adhesión, ¿no? Se fue, básicamente en 1991 fue la unión, ¿no? Y lo que buscaba, como todos los países, la integración y desarrollo de su economía, ¿no? Obviamente aquí hay un tema, como es un mercado común, acá hay libre circulación no solamente de las personas, sino también del capital, del tema de la tierra, etcétera, ¿no? La libre circulación de factores, como ya les expliqué, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela fue suspendida del Mercosur. Ahora, ¿por qué? Porque uno de los principales valores o fines del Mercosur es el libre mercado, el libre comercio, ¿no? Facilitar la inversión privada, ¿no? Cosa que no sucede en Venezuela. En Venezuela se ejerce un control total del Estado.
de las pocas empresas nacionales o las pocas empresas privadas que se encuentran todavía en Venezuela. Obviamente, por eso, el Consejo Principal de los 4 países del Mercosur suspendieron a Venezuela, ¿no? Y al final Venezuela se quedó fuera de la Comunidad de Naciones y fuera del Mercosur, ¿no? Ahorita en este momento, Bolivia está en un proceso de adhesión a la comunidad, al Mercosur. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿puede estar en 2 bloques? Sí, ningún problema. Bolivia está en el bloque de la CAN y puede estar fácilmente en el bloque del Mercosur. No hay ningún problema. Cada pueblo decide qué tipo de alianza le conviene para ellos, ¿no? De acuerdo a sus intereses. Entonces, no, hay también un tema, el Perú y otros países, Chile y otros países están como calidad de asociados, ¿no? ¿Qué quiere decir asociados? Que pueden participar de las reuniones del Consejo Principal del Mercosur, pueden dar su opinión, pueden dar su voz, pero no tienen voto en las decisiones del Mercosur, ¿ok? Entonces, el Perú obviamente está ahí, ¿no? Escucha las sesiones del Mercosur, puede dar su opinión, pero no tiene poder de decisión, o sea, no tiene poder de voto, ¿ok? Entonces, obviamente lo que se busca básicamente en el futuro es que ambos bloques, tanto la CAN como el Mercado Común del Sur, se unen en el famoso bloque de la UNASUR, que agrupa a todos los países de Sudamérica, ¿no? Obviamente ese tema de uniones se ha estancado un poco, porque ya sabemos lo que está pasando en este momento. A partir de marzo, ¿no? Prácticamente todas las economías sudamericanas entraron en un tema de aislamiento por el famoso COVID-19. Entonces esperamos que el próximo año, ¿no? Las cosas cambien y luego obviamente se vuelva a reactivar el tema de integración, lo que se busca la unión de esos 2 bloques, ¿ok? Ahora, les comentaré algo. El año pasado, durante más o menos en el mes de octubre, más o menos, el año pasado el presidente de Argentina era Mauricio Macri, ¿no? Se convocaron elecciones. Uno de los candidatos que estaba luchando por la presidencia de Argentina era el señor Alberto Fernández, del Partido Socialista, del partido de Kirchner, ¿no? Y él, en sus promesas electorales o de candidato, había indicado que si llegaba al poder, ¿no? A la presidencia de Argentina, iba a evaluar la conveniencia de Argentina si se quedaba en el Mercosur, ¿no? ¿Por qué? Porque según él, lo que habían visto era que Argentina no tenía los beneficios que esperaba ese bloque, ¿no? Obviamente, con ese tipo de comentarios, el más perjudicado es Brasil, porque es el país más grande de Sudamérica y obviamente una de las economías más fuertes, ¿no? Levantó la voz, ¿quién cree que es? ¿Qué fue? Jair Bolsonaro, de Brasil, ¿no? Levantó la voz, diciendo que Argentina no se puede retirar del Mercosur porque hay compromisos que ya ha adquirido como bloque, ¿no? Pero al final, si un país se quiere retirar de un bloque, se retira, así como lo hizo el Reino Unido, ¿no? Obviamente, ganó las elecciones Alberto Fernández. Alberto Fernández asumió la presidencia en enero de este año. Obviamente, lo primero que tuvo que hacer Alberto Fernández de Argentina es tratar de aplacar la deuda externa, ¿no? El primer escollo era tratar de que Argentina vuelva a ser reinsertado en la comunidad internacional y pueda cumplir con sus acreedores, ¿no? En pocas palabras, primero limpiar la casa, ¿no? Lamentablemente, en marzo apareció el COVID-19 y encima le vino la pandemia, ¿no? Entonces, Argentina todavía no ha tomado decisiones acerca del Mercosur, sigue siendo parte del bloque, pero obviamente Alberto Fernández en algún momento va a tocar nuevamente el tema, ¿no? De todas maneras, porque aduce que los beneficios que tiene Mercosur, de Argentina de Mercosur no son los que ellos esperaban, ¿ok? Sigamos avanzando. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un acuerdo o una alianza que se hizo entre los, se plasmó entre los 4 países que ya son de la cuenca del Pacífico. Ustedes lo ven ahí como Chile, Colombia, México y Perú, ¿no? Básicamente son los 4 países impulsores o fundadores de la Alianza del Pacífico, que se dio a iniciativas del presidente Alan García en el 2011 en las conferencias de Lima, ¿no? La idea de este tipo de bloque, y creo que ese bloque es muy bueno, ¿por qué? Porque está agrupando las mejores economías de este lado del Pacífico, ¿no? Perú, México, Colombia y Chile son, como grupo creo que es la 8ª potencia comercial, ¿no? En bloque, ¿no? Entonces, obviamente, lo que busca es la integración, el que sus productos puedan salir, puedan venderse o puedan generar nuevos mercados. ¿A dónde creen ustedes? A los países del Pacífico. ¿Quiénes son?
los famosos tigres asiáticos, Japón, China, las Filipinas, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea, etcétera, 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 ¿no? Básicamente esa alianza del Pacífico fue mirando ese lado del mercado, ¿no? Del mercado de ese tipo del lado del Pacífico, ¿no? Obviamente los objetivos son muy ambiciosos, pues lograr progresivamente la libre circulación de las personas, ¿no? La libre circulación de las personas obviamente es bien complicado, ¿no? Que un peruano se pueda ir a Japón sin ningún tipo de restricción de visa, ¿no? Es bien complicado, pero es un proceso poco a poco se va a hacer, ¿no? Poco a poco. Por eso se busca la Alianza del Pacífico, busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes y servicios y la circulación de personas, ¿ok? El ALBA. El ALBA es el bloque básicamente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra fue fundado, automáticamente lo conforman 12 países, fue fundado a iniciativas de Cuba y Venezuela. En ese momento estaba Venezuela, en el 2004 estaba Hugo Chávez y en Cuba estaba Fidel Castro, ¿no? Que ya falleció, ¿no? Mayormente esos países están conformados por los países centroamericanos y sudamericanos está Venezuela y Ecuador, ¿no? Lo que busca esa alianza básicamente es un tema mucho más con respecto al desarrollo de los pueblos, a la justicia social que debe existir entre las personas de cada país, ¿no? Son ideales bastante subjetivos, ¿no? Este es el bloque más débil de todos los bloques que estamos revisando. ¿Por qué? Porque obviamente agrupa economías muy pequeñas, ¿no? Nicaragua, Costa Rica, ¿no? Panamá, etcétera, ¿no? Economías demasiado pequeñas, obviamente, si las comparamos con los bloques como es la CAN o como es el Mercosur o como es la Alianza del Pacífico, ¿ok? Entonces busca más que nada una transformación de las sociedades basado en la justicia social de sus pueblos, ¿no? Eso es lo que busca. El APEC, el Foro Asia-Pacífico. Este es un foro, básicamente, ¿no? Que conforma básicamente 21 países de la cuenca del Pacífico. Y cuando hablamos de la cuenca del Pacífico, ya me refiero ya no solamente a Chile, Perú, Ecuador, Colombia, sino los países también de Centroamérica y algunos países de Estados Unidos y Canadá. Todos los que están en la cuenca del Pacífico contra todos los países que están en la cuenca del lado de Asia. Japón, China, Corea, Australia, las Filipinas, todos los países de la cuenca del Pacífico, ¿no? Obviamente lo que busca es una integración total, pues, ¿no? Básicamente este bloque mueve el 60% de la economía mundial, ¿no? Todos sabemos que el monstruo que se ha creado como China es un país que consume recursos en cantidades industriales y muchos de los recursos que nosotros producimos se van a China. El cobre chileno se va a China, nuestro cobre también se va, ¿no? Productos textiles también, arándanos también se van allá. Entonces, obviamente, con China tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, básicamente, este tema de foro de cooperación lo que busca es el desarrollo de esa zona del Pacífico, ¿no? Entre todos esos tipos de países. Ahora, siendo un foro de cooperación, no es un tratado en sí, ¿no? Básicamente es un tratado no vinculante. ¿Qué quiere decir no vinculante? Que no es necesario, si en un momento no te conviene ese tipo de foro, ese tipo de cooperación, te retiras del foro de la PEC. No hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no, su tratado no es no vinculante. No hay un tema de que yo me retiro y dejo todo. No, no hay ningún problema. Te puedes, como país, si en un momento no te conviene, te retiras, ¿no? Esa es la gran diferencia con el Tratado de Libre Comercio que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, como todo tipo de cooperación internacional, lo que busca es la reducción de los aranceles, la eliminación de todas las barreras comerciales, básicamente los aranceles, que es lo que más común, es lo que se paga más en impuestos, pues, ¿no? Bueno, acá no está la diapositiva del Tratado de Libre Comercio, pero el Tratado de Libre Comercio también es una forma ya de país a país o de bloque a bloque. Usualmente el Tratado de Libre Comercio lo hace un país con un bloque o entre países, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene ya, si no me equivoco, 20, 21 tratados de libre comercio. El último tratado de libre comercio que ha tenido el Perú, y es el más ambicioso y el más completo que ha firmado el Perú hasta el momento, es el que firmó hace 2 años con Australia y que ha entrado en vigencia justamente en la quincena de febrero de este año, ¿no? ¿No? Entonces ya entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Australia y ese tratado le digo porque es más completo, porque no solamente ve los bienes y servicios, intercambio de bienes y servicios o la eliminación de aranceles, sino también se va más allá al tema educativo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que, por ejemplo,
si las personas de aquí, peruanas, quieren estudiar en Australia, van a tener todas las facilidades, ¿no? Porque obviamente hay un tratado de libre comercio. Sería bueno averiguarse qué tanto es la dimensión de eso. Personas que quieren vivir o trabajar allá también pueden tener facilidades, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, todo ese tratado abarca ese tipo de también de intercambio de personas, de ejercer su profesión o educarse, ¿no? Y obviamente en Australia tiene varias universidades que están en el top 10, ¿no? De las mejores, ¿ok? Ahora, los tratados de libre comercio sí son vinculantes. ¿Por qué? Porque los tratados de comercio es entre Estado y Estado, o entre Estado y bloque, y deben cumplirse. No te puedes retirar así nomás, ¿no? Si te quieres retirar o quieres eliminar un tratado de libre comercio, ambos países o ambos bloques se tienen que presentarse y ver la forma de poder, ¿no? Salirse, eliminar el tratado de libre comercio, que usualmente no pasa. El tema, nomás que nada, fue por el tema del Reino Unido, fue caso atípico, nunca había pasado, ¿no? Pero por lo general no pasa, ¿no? Cuando tú buscas un tratado de libre comercio es porque buscas el desarrollo de todos los pueblos, cuando ya lo analizaste bien, ¿sí o no? ¿Ok? Hay unos términos que acá se toman mucho en cuenta en el tema de lo que es los organismos financieros internacionales, ¿no? O términos más que nada globales. Por ejemplo, la internacionalización abarca más que nada todas las actividades que se desarrollan las empresas en el exterior o fuera de este mercado peruano. Por ejemplo, tomando el Perú como referencia, se podría ser las empresas peruanas que tienen operaciones en el exterior. Por ejemplo, AG Group, ¿no? De la familia Ñaños, eso de la Cola Real, que tiene operaciones o plantas, fábricas en Centroamérica, ¿no? El BCP, que tiene operaciones en Bolivia, el Grupo Gloria, que tiene operaciones en Bolivia, ¿no? Ese es básicamente un tema de internacionalización, conjunto de actividades que se desarrollan fuera de los mercados que constituyen el entorno geográfico, ¿no? O sea, si tomo como ejemplo el Perú, actividades que se desarrollan fuera del país, pues, ¿no? La globalización es básicamente, todos sabemos que la globalización es una tendencia que se dio durante los años 80, ¿no? Fines de los años 80. ¿Por qué? Porque en esa época sabíamos que había la famosa Guerra Fría entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo liderado por Estados Unidos y el socialismo liderado por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Entonces, el mundo fue avanzando y poco a poco el socialismo fue cayendo, ¿no? El más representativo fue la caída del muro de Berlín, que unió las dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental, la caída del poder socialista sobre los países del Pacto de Varsovia, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividió en 16 repúblicas independientes, ¿no? Y ahora son 16 países, ¿no? Yugoslavia, que antes era un país, antes de la época de los 90, ahora se ha dividido en 5 países. Moldavia, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y otro más, ¿no? Checoslovaquia, ¿no? Que ahora se ha regresado a sus nuevos límites antes de la Primera Guerra Mundial, ahora como República Checa y Eslovaquia, ¿no? Entonces, así muchos países han regresado a sus antiguas fronteras, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, es fruto, ¿no? De la caída del socialismo, ¿no? Entonces, obviamente, a la caída de eso, todo el capitalismo comenzó a entrar a esos países, ¿no? Básicamente se comenzó a generar una integración ya mundial en base a lo que es el capitalismo, ¿no? Comenzamos a aplicar tendencias de políticas económicas, sociales, culturales, tecnológicas, ¿no? Más, apareció el Internet en 1993, 94, si no me equivoco, y aumentó más la conexión, interconexión entre todos los países del mundo, ¿no? Conocer su cultura, sus tradiciones, su régimen, sus formas sociales, su política, ¿no? Etcétera, etcétera. La tecnología, todo eso facilitó mucho la Internet, ¿no? Y obviamente la globalización como tendencia que venía de años atrás, ¿ok? Entonces, eso significa la globalización, ¿no? La mundialización está orientado mucho al tema de cómo las personas se adaptan a esa globalización, cómo nosotros nos hacemos en forma progresiva, nos vamos adaptando a las nuevas tendencias, no ser flexibles a las nuevas tendencias mundiales, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la mundialización. Si bien a veces buscamos o vemos en algunos textos que la mundialización y globalización casi lo mismo, yo diría que la mundialización es más orientada al tema de cómo las personas se adaptan a los cambios, ¿no?
No todos nos podemos adaptar en forma rápida. No todos nos podemos adaptar en forma con mente abierta, ¿no? Entonces, esa es la forma, la mundialización, ¿no? La forma progresiva de cómo nos adaptamos, ¿no? A los nuevos cambios, ¿ok? Bueno, aquí les voy a dejar las preguntas, perdón, las respuestas a los cuestionarios. Mientras tanto, les voy a dejar aquí el inicio de la encuesta y espero que les haya ayudado el tema de la clase de hoy. Lo importante es que asocien un poquito lo que hemos estado viendo, ¿no? Se me fue, ¿no? Ya más que nada lo que estamos viendo ahorita son bloques económicos, organismos internacionales. Lo que tienen que saber ustedes es que existen dos organismos internacionales principales a nivel mundial, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ambos, hermanos gemelos, son los que rigen la economía a nivel mundial, sobre todo de los países del tercer mundo, ¿no? No te puedes pelear con esos países, no te puedes pelear con esos organismos internacionales, porque si te peleas con ellos, prácticamente tu crédito o tu imagen a nivel internacional está destruida. Y eso fue lo que hizo Alan García en el 85, cuando dejó de pagarle a los ternas, se perdió con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y usted ya sabe lo que pasó, los 5 años de caída que tuvo el Perú, ¿no? ¿Ok, jóvenes? Entonces, básicamente, eh, eh, lo importante es que ustedes conozcan estos temas, ¿no? Conozcan estos temas, conozcan también el tema de los acuerdos, los temas de integración económica, ¿no? Que conozcan qué es la CAN, la Comunidad de Naciones, conozcan qué es la Unión Europea, qué es el Brexit, ¿no? Que conozcan qué es el Mercosur, qué es la libre circulación de los factores, ¿no? Que conozcan el tema de lo que es las alianzas estratégicas, los nuevos foros de la PEC, el Asia-Pacífico. ¿Para qué se quiere ese tema de acuerdo? La Alianza del Pacífico que está de moda ahorita, ¿no? En todo lo que estamos viendo, y obviamente también lo importante es saber, pues, que obviamente hay mucho mercado o hay mucho futuro en el tema de la integración, ¿no? Ninguna economía puede estar aislada. Nosotros como seres humanos somos integracionistas, somos sociales por naturaleza. Y obviamente los países también deben verlo de esa forma, ¿no? La integración creo que es una de las formas que nos va a ayudar a salir de su desarrollo, ¿no? Y obviamente pues a crecer como país, como nación, ¿no? Bueno, jóvenes, no les digo más nada, entonces más bien muchas gracias por todo y que tengan muy buenas tardes. Cuídense.